La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy poderoso, aquellos que no le dan tiempo al Señor en su vida, cuál es su destino eterno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta lección usted va a recibir la instrucción bíblica en cómo su nombre puede ser inscrito en el libro de la vida. Y vamos a estar hablando acerca de la autoridad apostólica. Y dice el libro de San Mateo 13, del 10 al 11, entonces acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús acostumbraba a hablar en parábolas a sus discípulos y a la gente. Recuerdan la parábola del sembrador, las lecciones atrás, tiempo atrás, pues Jesús le reveló a sus discípulos los misterios del reino de Dios. No todo el mundo es capaz de entender los misterios, a no ser que Dios se los revele, que les sean revelados. Y la Biblia le revela a usted estos misterios. Y Jesús dijo que sus discípulos entenderían estos misterios. Por eso estamos compartiéndolo con usted. Y al dar a entender estos misterios a sus discípulos, Jesús les estaba otorgando autoridad. Les estaba dando autoridad para que ellos siguieran adelante con la misión. Lucas 10:16 dice que el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Jesús iba a hablar a las personas por medio de sus apóstoles. Esa es la autoridad que le estaba dando, es el misterio que le estaba revelando. Ustedes me van a representar a mí. Cuando ustedes hablen, es como si yo hablara. Amigo, mire, cuando usted escuche la palabra de Dios a través de una persona, de un pastor, de un ministro, mire, entienda, es como si usted estuviera escuchando a Jesucristo. Y este es el misterio revelado. Esta es la autoridad apostólica que estamos compartiendo. Pedro recibe autoridad. El Señor les dio autoridad. Y Pedro, en el capítulo 16 de San Mateo, versos 18 y 19, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús está hablándole a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos al Señor hablándole a Pedro acerca de la iglesia y de la autoridad que le daría. Y Cristo dio a unos más autoridad que otros, no porque uno fuera mayor que otro, sino que el Señor da responsabilidades a en diferentes niveles. Y a Pedro le dio la autoridad, le dijo, a ti te daré las llaves. ¿Y para qué son las llaves? Las llaves son para abrir puertas. Y por eso el Señor le dijo, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta revelación bíblica, Pedro la recibe y recibe autoridad. Ahora que recibe la revelación, recibe la autoridad para enseñar estos misterios. Como dice, el que a ti te oye, a mí me oye.
Esta es la autoridad apostólica que tenemos de parte del Señor. Y le da poder espiritual a Pedro. Le dice, a ti te daré las llaves del reino. Y estos son los misterios que han sido revelados y usted está recibiendo esta revelación a través de esta clase, de esta enseñanza. Y los discípulos reciben entendimiento espiritual. Aquí dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí Jesús reunió a sus discípulos por última vez para prepararlos. Él quería que ellos fueran a llevar un mensaje a las personas, pero quería evitar que ellos se desviaran o desviaran a las personas. Dios no quiere que sus discípulos prediquen mentiras, errores, falsas doctrinas, pensamientos o filosofías personales. No, los discípulos de Cristo tuvieron el mejor y la mejor escuela, el mejor maestro, y por consiguiente tenían la mejor preparación y autoridad para enseñar. Automáticamente todo lo que los discípulos hablaban de Cristo fue recto, y todo el que hablase algo diferente estaba errado, ya que Jesús personalmente los entrenó. Y después que el Señor les abrió el entendimiento, les quería dar algo más quería darle el Señor. Mire, los discípulos, ellos recibieron un evangelio completo. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos. Ya les había revelado el misterio, los estaba preparando para enviarlos a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que se predicase el arrepentimiento. Recuerde lo que significa palabra arrepentimiento. Remisión de pecados. Aquí significa perdón de pecado. Que se predicase en cuál nombre, en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Esto es muy importante. Y algo les faltaba. Él no los envió a predicar inmediatamente, sino que les dijo que fueran al aposento alto. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban todavía una investidura poderosa. Tenían la revelación, pero ahora necesitaban el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Eso les faltaba. No tenían el poder, tenían la enseñanza, y por eso Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén. Ningún hombre puede dar ese poder. Ese poder del Espíritu de Dios viene de lo alto únicamente, y esto les faltaba, el poder de lo alto. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo sucedió. Ellos se fueron a Jerusalén y estaban en el aposento alto esperando esa investidura, que fueran llenos de ese poder. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? Dice la palabra que acabamos de leer, porque los oían hablar en nuevas lenguas. Los oían hablar en nuevas lenguas. Vamos a volver a ese versículo, el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y cuando todo esto pasó, vino este grande estruendo, trajo una grande multitud. Y dice el mismo capítulo, que usted puede leerlo, le recomiendo que lea Hechos capítulo 1 y capítulo 2 completo, detenidamente. Dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Entonces, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, recuerden, a Pedro se les entregó las llaves. A Pedro le fue revelado. A él se le dio las llaves. Y aquí usa esas llaves por primera vez para abrir la puerta de salvación a los judíos. Dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro estaba pronunciando una profecía que había visto Joel, el profeta Joel, había expresado esto, se le había revelado esto, y este era el cumplimiento. El poder del Espíritu de Dios estaba siendo derramado sobre su pueblo, y de esa misma manera todavía el Señor sigue derramando de su poder sobre las vidas. Ese poder de lo alto, ese poder que tanto necesitamos. En el mismo capítulo, después que Pedro predica y les habla, el Espíritu Santo y esa palabra los redarguye. Recuerden que la escritura es útil para redarguir. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí viene el versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios había tocado los corazones de los oyentes ahí presentes. En otras palabras, ellos decían, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo remediaremos este mal que hemos
cometido. Y esta es la misma pregunta que muchos se hacen hoy en día. Muchos ministros suelen contestar diciendo: no importa a qué iglesia vaya usted, levántese y ore conmigo la oración del pecador y váyase a su casa, usted ya está salvo. Otros contestan a la pregunta de esta manera: solamente siga los 10 mandamientos y haga buenas obras. Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda persona que sea bautizada de otra manera, que no sea en el nombre de Jesús, o que sea diferente a lo que predicó Pedro, automáticamente está mal bautizada. Lo que Pedro predicó es muy diferente a lo que muchos están predicando y enseñando hoy en día. La persona que no sea bautizada en el nombre de Jesús sigue en sus pecados, aunque aún y no le han sido perdonados aún todavía. Mire, recuerde que Pedro recibió la revelación de los misterios del reino, que Pedro y los discípulos se le dio esa autoridad para enseñar y predicar. A Pedro se le dieron las llaves del reino. A los discípulos se les abrió el entendimiento. Mire, ahora le voy a enseñar la manera en que los apóstoles, en que ellos bautizaron. Pero mire lo que culmina Pedro en este verso, en este capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recibe la palabra y sé bautizado en el nombre de Jesús. Mire, algo más pasó aquí. María, la madre de Jesús, estaba entre los 120 que estaban en el aposento alto. Aquí en el versículo 13 del capítulo 1 de Hechos, aquí menciona a las personas y las mujeres, y con María, la madre de Jesús, que María, la Virgen María, la madre de Jesús, también fue llena del Espíritu Santo, y sus hermanos también. Y ahora, ¿cómo es que debemos de ser bautizados? Y esto es importante. La gran comisión que los discípulos recibieron, dice que se predicase en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y es como Pedro predicó y les dijo que se arrepintiesen cada uno de vosotros y se bautizaren en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos dan una lista de cómo hay que nacer de nuevo, de cómo hay que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, cómo fueron los bautismos en el libro de los Hechos. Recuerde que usted va a tener toda esta información para repasarla después tranquilamente en su casa. Y esta es la gran comisión, y esta es la manera que su nombre
puede ser inscrito en el libro de la vida. Usted necesita recibir esta palabra y usted necesita obedecerla y ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el Señor le va a llenar a usted también con ese poder del Espíritu Santo para seguir adelante sirviendo al Señor. Dios le bendiga.